Hola. Delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía y Extremadura, magnífico rector, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba, señores y señoras concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, diputados de la Diputación Provincial, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes, demás autoridades, compañeros y amigos de IESA. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir a esta nuestra casa y acompañarnos un año más en este inicio simbólico de nuestro curso académico 2023-2024. Como he comentado en otras ocasiones, es cierto que el IESA, como centro propio de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como ustedes saben pertenecen a la Administración General del Estado, no se rige por cursos académicos, sino por años naturales. No obstante, hacer cada año para esta fecha un inicio de curso, un encuentro de estas características, al igual que nuestras instituciones hermanas, las universidades y centros académicos con los que tenemos una estrecha relación, nos da la oportunidad de renovar y mostrar nuestro compromiso con la sociedad y abrir las puertas de esta nuestra casa a todos ustedes y hacerlo de la manera que más nos gusta, con una conferencia en la que traemos a personas de reconocido prestigio para nuestra disciplina y, si me permiten, para mejorar el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Sabedores de que, como decía Séneca, cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo, este año hemos querido ofrecer la impartición de esta conferencia inaugural a nuestro querido compañero Eduardo Moyano, que, como muchos de ustedes conocen, tras una extensa y fructífera carrera científica y académica, recoge velas laboralmente hablando y emprende una nueva travesía vital que sus compañeros y amigos le deseamos que sea tan larga, fructífera y llena de alegrías como la que estos días culmina laboralmente y que ha sido tan generoso de compartir con todos nosotros. Como no me gustaría agotar ni un minuto más de su paciencia ni restar tiempo a lo que realmente importa, que es la conferencia de nuestro invitado ilustre, voy a dar inmediatamente la palabra al profesor Pérez Iruela, fundador y exdirector del IESA, al que todos ustedes conocen de sobra, para que presente al conferenciante y nos ilustre brevemente sobre su brillante trayectoria. No obstante, antes de abandonar la palabra, me van a permitir que aproveche esta tribuna para agradecer públicamente en mi nombre y la de toda la familia de IESA al profesor Moyano, a nuestro querido Eduardo, no solo por la obra en la más amplia extensión de la palabra que nos deja, sino sobre todo por su trabajo por esta y para esta casa, por esta y para esta sociedad, y su siempre leal, amable y positiva actitud con todos nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Sin más, tiene la palabra el profesor Pérez Iruela. Gracias, director. Querido Eduardo, agradezco a IESA que me haya dado la oportunidad de presentarte en este acto de tu despedida del instituto. Para mí hacerlo es una experiencia entrañable, realmente llena de emociones. Es así porque te tengo como uno de los pocos amigos y compañeros de tareas, compromisos, también de confidencias, de más duradera y cercana relación que he tenido en mi vida. Desde luego, el de más larga proximidad. Llevamos 45 años trabajando codo con codo y pared con pared. Una relación solo interrumpida por breves entreactos de nuestra vida profesional que nunca truncó nuestra relación profesional. De estos 45 años, 30 juntos en el IESA. No es fácil mantener y disfrutar de relaciones de amistad y trabajo tan largas, todos lo sabemos. Creo que se lo debemos a la confianza y al respeto que nos hemos tenido y a los objetivos institucionales que hemos compartido, que han sido muchos y nos han unido bastante. También al diálogo. Como dice el proverbio español, nadie es perfecto, nosotros tampoco, y hemos sabido dialogar para reconocer y corregir con más o menos acierto errores y seguir adelante. Dicho esto, querido Eduardo,
Me dirijo ahora a ustedes para hablarles del profesor Eduardo Moyano. Para no contradecirle su deseo ni el de los responsables de la organización de que este acto se alargue más de la cuenta, no voy a poder decirles todo lo que de él se puede contar, que es mucho, que es bueno y que es variado. Me centraré en algunos aspectos que considero especialmente relevantes de su trayectoria como académico, como investigador, docente, escritor y como ciudadano. Pronto pude apreciar su gran capacidad de trabajo, su orden y eficacia en el uso del tiempo, su concentración, coherencia y rigor en el trabajo de investigación, su buen criterio en la selección de los temas de investigación y divulgación que elegía y su talante siempre calmado, discreto y dialogante. Llegó al mundo de la sociología recién terminados sus estudios de ingeniero agrónomo en 1978. Se puso entonces en contacto con el Departamento de Economía y Sociología Agrarias de la Escuela de Agrónomos de Córdoba, buscando una salida profesional acorde con su inclinación intelectual más cercana a las ciencias sociales y las humanidades que a la que hubiera tenido de haber acabado ejerciendo como ingeniero agrónomo. Él mismo me recordó, repasando un día nuestra memoria común, que le aconsejé entrar al departamento en el área de Sociología Rural que entonces dirigía el profesor Eduardo Sevilla, tristemente fallecido hace poco. Era un área que estaba empezando y necesitaba más sociólogos. Fue una oportunidad para realizar su deseo de cambio de orientación académica, un cambio que le permitía desarrollar una mirada social al sector agrario sobre el que ya había adquirido en sus años de ingeniero una mirada técnica que, por otra parte, no tenía que renunciar a ella porque le iba a ser útil en esta nueva aventura. Así fue como se unió a una saga de científicos sociales españoles, cosa curiosa que lo voy a contar, que me llevaría mucho tiempo, procedentes de las escuelas de agrónomos de España. Se incorporó al departamento en 1979 con una beca del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, del que hoy tanto se habla. Como he dicho antes, pronto demostró esas cualidades y lo hizo al elegir su tema de tesis y también lo demostró cuando completó sus conocimientos de sociología, licenciándose en la única facultad que entonces había en España, como no, en Madrid. Para el tema de su tesis tuvo que elegir de dos líneas de investigación que había en el área de sociología. Una, la línea de los estudios campesinos, en la que trabajaba el profesor Sevilla, dedicada al estudio de sociedades rurales tradicionales, con poca capacidad de innovación técnica, formadas por muy pequeños propietarios en las que la producción de trabajo familiar estaba más orientada al autoconsumo y al pago de las rentas que al mercado. Sociedades aisladas de las áreas urbano-industriales que habían crecido en la economía capitalista de mercado en los países más desarrollados. Otra, una línea que empezaba a abrirse, que era la de una sociología dedicada al estudio de sociedades rurales más modernas, conectadas con los cambios técnicos y de las zonas urbanas a través de la institución del mercado. Sociedades rurales que atravesaron procesos de cambio social muy importantes para adaptarse a esas nuevas condiciones, como los que empezaron en los años 60 a ocurrir en España, con efectos no queridos, pero inevitables probablemente, como la despoblación rural o la paulatina desaparición del llamado campesinado. Una línea que además incorporaba el marco analítico de la teoría corporatista de las sociedades democráticas avanzadas, entonces en auge en Europa. Acertó eligiendo esta segunda línea, que le facilitó desarrollar un programa de investigación mirando al futuro mucho más que al pasado. Realizó una tesis brillante titulada Corporatismo y Agricultura, Acción Colectiva y Articulación de Intereses en la Agricultura Española, de la que fui codirector. Un campo de investigación que ha marcado su trayectoria como investigador y docente desde entonces hasta ahora. Además, supo compaginar, como he dicho, el trabajo de tesis con la licenciatura en Sociología, que empezó en el año 78 y terminó en el 83, casi a la par que terminó su tesis. Como ustedes saben de sobra, hace falta un esfuerzo muy importante para compaginar dos cosas como estas y hacerlas bien a la vez. Él lo hizo, como muestra una vez más de las cualidades que antes he dicho de él. Nada más terminar su tesis, que se cubrió en el año 84, realizó una investigación en 3 países, Francia, Italia y Portugal, con un enfoque similar al de su tesis, que se cubrió en el año 88, y esta es una especie de segunda tesis en la que le permitió ampliar a nivel internacional la visión del objeto de estudio con el que había empezado la suya y le convirtió en uno de los especialistas más importantes sobre la materia.
Más aún, en el año 93 amplió aún más esta visión, coordinando un libro colectivo que se publicó en España y en Francia, en el que analizaban varios autores las organizaciones profesionales agrarias a las que vengo refiriendo, de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, que no es poco, y también las que los representaban ante la Unión Europea a través del llamado COPA. El análisis de las organizaciones de representación de intereses en el sector agrario se convirtió en la lente sociológica a través de la que ha ido siguiendo la sociedad rural y el sector agrario de España y otros países, mirando siempre a la diversidad, la diferenciación, los conflictos de intereses que hay dentro de ellas y la evolución que han experimentado en los últimos 50 años, como estoy seguro que va a resumir magistralmente en la intervención que ha anunciado para este año. Los conceptos y variables que se emplean, y él ha empleado, en el análisis de estas organizaciones, la visión y misión que tienen, su actividad, su capacidad y eficacia en la representación de los intereses de los afiliados y del segmento social del que forman parte, los incentivos para sumarse a la acción colectiva, el capital social, la estructura organizativa, las formas de relación con el Estado y su participación en la gestión de las políticas públicas que les afectan, y muchas más que no quiero cansarles con ellas, han formado lo que decimos los sociólogos, la rica caja de herramientas sociológicas con las que el profesor Moyano inició y ha perfeccionado y ampliado su actividad investigadora. En el mundo académico se dice que una buena tesis es la base de una buena y coherente carrera académica, porque es la semilla de la que surgen con más facilidad nuevas ramas de conocimiento, ramas que a su vez acaban convergiendo en la creación de una visión cada vez más completa y coherente, certera también, del espacio o campo social dentro del objeto del programa de investigación. Es como cerrar un círculo que al final de una vida académica puede quedar muy completo. Y el profesor Moyano es, para mí, un excelente ejemplo de ese buen hacer investigador y docente que tantos frutos ha dado. Buena parte de su más que abundante producción científica, no hay más que ver su impresionante currículo, está dentro de este marco analítico, incluidas otras incursiones en ámbitos muy parecidos a los anteriores, como la acción colectiva, el cooperativismo, la nueva concepción del desarrollo rural, etcétera, que han creado en él una figura relevante a nivel nacional e internacional de conocimiento de estas cuestiones. Este marco analítico ha estado presente también en la mayoría de las 24 tesis, que no son pocas, y las 8 tesinas y proyectos fin de carrera que ha dirigido a lo largo de su vida. Entre ellas hay un buen número de casos aplicados a países latinoamericanos, Brasil, México, Argentina, Costa Rica o Colombia, a través de doctorandos que han venido aquí buscando el magisterio del profesor Moyano para que les dirigieran las tesis. En el caso de Brasil, país sobre el que más tesis ha dirigido, el profesor Moyano ha creado escuelas, porque sus doctorandos, hoy profesores de muchas universidades, han trasladado allí el marco analítico que él les enseñó para hacer sus tesis. Esta actividad del más alto nivel académico la ha completado con una participación muy activa en tareas como cursos de máster, formación de técnicos y profesionales, cursos de verano, seminarios, reuniones científicas que, en fin, sería imposible contar aquí en tan breve espacio de tiempo. La acumulación de conocimiento del profesor Moyano le han servido para tener, como yo decía antes, como la tesis como germen de una buena carrera académica, le ha servido para tener una visión macro y bien articulada del objeto de investigación que inició con su tesis y que ha seguido cultivando hasta ahora. Esto le ha facilitado la práctica de otras de sus vocaciones, la de escritor. Lo ha hecho de manera continuada y muy didáctica en artículos de prensa, muchos de ellos sobre los temas que antes he estado contando, que no voy a repetir, y también sobre cuestiones ya un poco más nuevas de política agrícola comunitaria y cuestiones similares, que ha escrito de forma muy bien estructurada, muy clara, explican bien al público no especializado cuestiones de interés que se agradecen, como me han comentado y me consta que le han comentado a él también sus lectores. Su afición por la escritura, no obstante, va más allá.
Ha hecho incursiones en la ficción, a través de los microrelatos que de vez en cuando nos regalan. Yo creo que esto enriquece mucho el discurso sociológico, y el suyo en particular, por dos razones que compartimos y compartía también con nosotros nuestro maestro Salvador Giner. Uno es que el lenguaje sociológico tiene límites que solo a través de la literatura, bien sea como ficción o como ensayo, se pueden traspasar. El lenguaje científico sociológico tiene límites de este tipo. Otra, porque la ficción, sus personajes, sus contextos, sus acciones, son excelentes ejemplos de relatos microsociológicos que reflejan en muchos casos y muy bien las tendencias, las pautas y los cambios sociales de la época en la que se escriben. Tal vez esta sea la razón por la que Eduardo sea un lector infatigable, y lo digo sin retórica, infatigable de novelas, biografías y libros de historia. Sabemos también de su afición por la poesía, y en IESA hemos comprobado cada Navidad, pero no acaba ahí. Me consta que tiene una obra poética mucho más extensa que guarda para él, y espero que, como alguna vez le he dicho, pero no me ha hecho caso, podamos verla publicada. Ahora, acabo esta referencia a sus aficiones añadiendo su afición por la música, con una doble intención. La practica tocando la guitarra y cantando muy bien en reuniones de amigos, en especial en su pueblo Puente Genil, en el cuartel de Semana Santa al que pertenece. Sus exquisitas saetas, que yo he oído, son imprescindibles en las reuniones que celebran cada año por esas fechas. Pero lo que quiero recordar es un momento sociológico no festivo ni en su pueblo, en el que sus dotes como cantor fueron importantes. Me explico. En abril de 1980 se celebró en Bujalance un homenaje a Juan Díaz del Moral, notario e ilustre republicano de aquel pueblo, y autor de la muy notable Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, considerada una obra clásica precursora de la moderna historia social de España, como dijo de ella Tuñón de Lara. Un acontecimiento emocionante, de repercusión nacional e internacional, uno de los primeros actos de recuperación de la memoria histórica que ha habido en este país durante la transición democrática. Un acto en el que se mezclaron jornaleros de la zona con los mejores historiadores sociales, agraristas y sociólogos de la España de aquel momento y de algunos otros procedentes de otros países. Todos para recordar la historia social de Andalucía, la reforma agraria de la Segunda República y otras políticas públicas de este régimen que tuvimos durante los años 31 al 36 y también comentar el trágico final que tuvo con el violento golpe de Estado del año 36. El comité organizador del homenaje había invitado al cantautor Carlos Cano a cerrar el acto con algunas de sus intervenciones de la canción popular y protesta, pero poco antes de acabar el acto, de que llegase el momento de acabar el acto, nos anunció por teléfono que no podía venir, que no podía llegar. Y bueno, aquello fue una cosa bastante comprometida. ¿Qué hacemos? Y Eduardo, que estaba entre los organizadores, se ofreció a coger la guitarra, subir al escenario y ofrecer un concierto de canción protesta que demostraron en su momento su dominio de este tipo de canciones, de la guitarra y sus excelentes dotes como cantautor. Y además fue muy aplaudido. Bien, de su trayectoria como ciudadano quiero subrayar brevemente el valor de su enraizamiento social. Me refiero a su sentido de pertenencia, a sus raíces locales, que nunca ha abandonado, pese a que su carrera, que ha sido cosmopolita, le ha dado muchas oportunidades para haberlo hecho. Manuel Castel, decía en el volumen de su trilogía número 2, llamada La economía de la información, La era de la información, me he equivocado, que estaba dedicado al poder de la identidad, libro muy interesante de releer o de leer, que la mejor defensa de las sociedades locales, alejadas de los grandes centros urbanos que dirigen la globalización, como es la nuestra, no nos engañemos, no es quejarse de la situación, ni tampoco es oponerse a ese proceso, pese a que ha debilitado tanto las identidades locales y las institucionales, pero no es oponerse, es la solución. Se acabó acuñando en un breve eslogan, que es actuar localmente, pensando globalmente, que se ha utilizado mucho después porque se ha popularizado. Y viene de ahí, viene de esta síntesis, de este pensamiento de Castells. Y bueno, así lo ha defendido y yo comparto esa idea. Y además creo que me he dedicado un poco a ese tema a lo largo de mi vida, pero para eso hacen falta personas capaces de compatibilizar esa doble dimensión de la acción social.
la local con la transnacional. La proximidad digital ahora nos permite los ordenadores y los medios de comunicación con la proximidad natural del sitio de cada uno. Bueno, esto está muy bien decirlo, pero yo soy consciente de que no es fácil de sostener esta actitud porque la lógica y la cultura de estos dos espacios son contradictorios con más frecuencia de lo deseable. En fin, dejo aquí esto para una reflexión posterior entre andaluces. Este comentario me lleva a terminar mis palabras hablando de IESA, que es producto de ese intento de actuar localmente pensando globalmente, de ser un centro de investigación capaz de ser local e internacional. Y quiero agradecer al profesor Moyano que tuviera la generosidad de dejar su actividad en la universidad, en la que hubieran tenido una brillante carrera, para sumarse a este proyecto, creo que atractivo, pero que tuvo unos comienzos realmente difíciles. La apertura del instituto en el año 1990, en septiembre, coincidió con la crisis económica de España que acabó con la devaluación de la peseta del año 93. Esto impidió que los recursos públicos que pudiéramos tener no nos permitieron hacer las cosas para empezar con buen pie, porque fueron realmente escasos. No lo voy a contar porque puede que los pusiera a llorar y no quiero hacerlo porque este es un momento de alegría. Bien, no obstante, entre el año 91 y 90 fuimos el equipo directivo que lidió con esos problemas como mejor supimos, gracias al apoyo que pudo darnos el Consejo, que no fue mucho, y al de la Universidad de Córdoba, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba, de la Diputación de Córdoba también. Fuimos recabando recursos a través de proyectos, contratos de investigación y muchas actividades con los que pudimos incorporar a una generación de sociólogos que hoy nos sucede y que son la garantía de la continuidad de este instituto. Hoy el IESA es una institución consolidada que goza de buena reputación y el de la periferia, que siempre es más difícil, no lo olvidemos nunca, ha logrado reconocimiento nacional e internacional. Termino agradeciendo al profesor Moyano lo mucho que ha hecho para que esto haya sido así, por su amistad desde luego durante tantos años y hoy, como no, por su más que muy reciente condición de abuelo. Eduardo. Yo, en todo caso, agradecido, por supuesto, a Manolo por sus palabras tan cariñosas y de tanto contenido, y también, pues, por supuesto, a la dirección del IESA por haber tenido la gentileza de haberme invitado a dar la conferencia inaugural del curso académico 2023-2024. También agradezco la asistencia de autoridades, familiares y amigos que han querido acompañarme hoy en esta aún calurosa tarde, noche del mes de octubre. Este es un acto que tiene para mí un doble motivo de satisfacción. En primer lugar, por el honor que representa abrir el nuevo curso en una institución de prestigio como el IESA. Y en segundo lugar, por lo que significa cerrar una carrera iniciada como estudiante en la Universidad de Córdoba a principios de los años 70, luego continuada como profesor en esta universidad y más tarde como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta hoy. Es, por tanto, una conferencia de apertura y de cierre. Abro con ella un nuevo curso, doy la bienvenida a los jóvenes investigadores que se incorporan al IESA y cierro definitivamente mi etapa como profesor de investigación, despidiéndome de los que han sido mis compañeros en estos años tan ilusionados y apasionantes, donde de verdad he disfrutado extraordinariamente, he aprendido y me he enriquecido a nivel personal, de manera que no me lo podía imaginar cuando el primer día me llamó Manolo Pérez Ciruela con el proyecto del IESA en ciernes a decirme que si quería unirme a esa aventura que por entonces era incierta, pero que luego se ha convertido en un proyecto y una realidad verdaderamente apasionante y que ahora en la persona del director del instituto, Rafael Serrano, pues da garantía de que tenga visos de continuar en el futuro, sobre todo por la cantidad de gente joven que se ha incorporado. He elegido como tema 50 años de cambio en la agricultura y el mundo rural, un tema amplísimo, pero que voy a procurar ajustarlo a alrededor de unos 30-35 minutos de intervención, con esa capacidad de síntesis que he procurado siempre a la hora de escribir y de hacer fácil lo complejo. Son 5 décadas durante las cuales me he ocupado de reflexionar sobre la realidad agrícola y rural de nuestro país, analizando sus problemas y potencialidades
así como sus retos y desafíos futuros. Y todo ello desde una perspectiva multidisciplinar y buscando siempre el análisis comparado con otros países, sobre todo de la Unión Europea, pero también países latinoamericanos, países del norte de África. Y eso me ha enriquecido bastante el horizonte de comprensión de la complejidad del tema agrario y rural. Mi doble formación de ingeniero agrónomo y licenciado en sociología, como ha comentado Manolo, así como la dirección de proyectos y tesis doctorales, me han permitido ampliar la perspectiva de análisis con nuevos enfoques teóricos y metodológicos. Todo ello me ha hecho comprender mejor una realidad muy compleja, como es la del sector agrario y el mundo rural. Es, como saben ustedes, una realidad en constante adaptación al cambio científico y tecnológico y en estrecha interacción con las transformaciones sociales, culturales y económicas de cada época. Si hay un sector que ha tenido esa capacidad de adaptación a lo largo de la historia, es el sector agrario y el mundo rural. Bien, pues analizar de forma sintética algunos de esos cambios y plantear los retos futuros, dedicaré esta conferencia, que espero suscite el interés que el tema merece y esté a la altura de la relevancia del acto. 3 temas iniciales de debate se planteaban cuando yo comencé mi carrera de ingeniero agrónomo a mediados de los años 70. Cuando comencé la carrera, como digo, justo hace ahora 50 años, había 3 temas que eran objeto de interés para muchos jóvenes universitarios, entre los que yo me encontraba. Son los que aparecen ahí en la diapositiva. Un primer tema era el fuerte proceso de cambio científico y tecnológico que a escala mundial venía sucediendo en la agricultura desde la década anterior, en los años 60, en el marco de lo que se denominaba entonces Revolución Verde. Otro tema, más circunscrito en nuestro país, era el problema de las estructuras agrícolas, conocido como cuestión agraria, y que estaba relacionado con la distribución de la tierra, las desigualdades sociales y la pobreza rural. A eso se le unía como tercer tema el problema de la gobernanza anclada todavía en las viejas corporaciones verticales del franquismo. Y todo ello con la mirada puesta en la entrada de España en las comunidades europeas, una adhesión que, como sabemos, se produciría 10 años más tarde, en 1986, pero que entonces, a finales de los años 70, ya se atisbaba como probable al inicio de la transición democrática. Bien, a comentar estos 3 temas dedicaré unos minutos en la primera parte de mi conferencia porque creo que son 3 temas que marcan luego los distintos vectores del cambio. Voy con el primero, la Revolución Verde y el cambio científico-tecnológico. Era un hecho a mediados de los años 70 que el sector agrario se veía influido ya de forma positiva por los avances de esta revolución que se había plasmado sobre todo en el campo de la mejora vegetal y animal. Estos avances propiciaban el desarrollo de nuevos modelos agrícolas, articulados en torno a la mecanización, el regadío, el uso masivo de productos químicos de síntesis, fertilizantes y plaguicidas, el uso generalizado de semillas seleccionadas. Y respecto al sector ganadero, su integración vertical en la cadena alimentaria propiciaba el desarrollo de modelos de ganadería intensiva según una lógica de gestión industrial. Todos ellos eran modelos con un alto nivel de tecnificación ya a las alturas de finales de los años 70 y que alteraban los equilibrios dentro de las unidades familiares de producción y alteraban también esas formas tradicionales de gestión muy dependientes de los ciclos naturales. Y todo ello sucedía en un contexto de intensos cambios sociales y culturales, debido sobre todo a la salida de los más jóvenes hacia otros sectores y a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, con sus efectos en la distribución de roles dentro de las familias rurales. Este doble cambio científico y tecnológico de esos años generó aumentos extraordinarios de la productividad, alcanzándose niveles nunca vistos en los rendimientos por hectárea de los cereales, sobre todo trigo y maíz, y en los rendimientos por cabeza de ganado, leche y carne principalmente, posibilitando todo ello la producción masiva de alimentos a precios asequibles para una población mundial en constante crecimiento. Además, daba lugar a significativos cambios en el modo de gestionar las explotaciones, propiciando la concentración en estructuras de mayores dimensiones y la disminución de la mano de obra. A finales de los años 70,
la población agraria estaba ya por debajo del 10% en los países de la OCDE y en algunos incluso rondaba el 5%, canalizándose el excedente de población rural hacia otros sectores como la industria o los servicios. En ese contexto, el discurso productivista era el dominante en aquellos años, impregnando los contenidos formativos de las escuelas de agronomía. El perfil del buen agrónomo se medía entonces por su capacidad para asesorar al agricultor en el objetivo de lograr el máximo de producción, gracias a las innovaciones técnicas asociadas a la citada Revolución Verde. Por un lado, los centros públicos de investigación, como el INIA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y los servicios de extensión agraria, y por otro, las diversas empresas de suministros de insumos, se encargaban de realizar la transferencia y difusión de esas innovaciones entre los agricultores. Por eso, tales entidades públicas y privadas eran entonces lugares de preferencia para muchos jóvenes egresados de las escuelas de ingenieros agrónomos. El segundo problema del debate inicial era el problema de las estructuras agrarias. Era este un problema histórico de nuestro país, pero no bien resuelto. Ni los intentos abortados de reforma agraria de la Segunda República, ni las políticas modernizadoras del franquismo, a través del regadío y de la concentración parcelaria, lo habían solucionado. Todo ello había desembocado en importantes ineficiencias y generado situaciones de conflictividad en las zonas latifundistas. La emigración masiva de los años 60 había mitigado en parte los efectos de ese problema, pero una década después, en la segunda mitad de los años 70, tras el cierre de la salida migratoria, de nuevo la cuestión agraria se planteaba en el contexto de la transición democrática como una importante reivindicación del movimiento jornalero, que además encontraba eco en las filas de muchos partidos de izquierda. Respecto a cómo solucionar este problema, se planteaba entonces un debate entre dos posiciones. Una liberal, que abogaba por que fuera la lógica del mercado la que abordara la modernización de las explotaciones, seleccionando las más competitivas y excluyendo las menos eficientes, y otra posición, preconizada por los partidos de izquierda, para la cual había que perseverar en las reformas impulsadas desde el Estado para abordar una mejor distribución de la tierra y un uso más eficiente de los recursos. Era, de algún modo, darle continuidad, 40 años después, al ideal de la reforma agraria, para posibilitar el desarrollo de un estrato de explotaciones de tipo familiar eficientes y competitivas. Esa posición tuvo su concreción en la Ley Andaluza de Reforma Agraria bajo el gobierno del presidente Rafael Escuredo. Sin embargo, fue abandonada cuando se comprobó su difícil encaje en un contexto marcado por el blindaje de los derechos de propiedad en la Constitución del 78 y por las orientaciones de una Unión Europea con la que España estaba negociando el Tratado de Adhesión. De este modo, se fue imponiendo en los años 80 la tesis liberal de que fuera el mercado el encargado del ajuste estructural y que el Estado solo se ocupara de las grandes inversiones para las transformaciones en regadío de las zonas de secano. El tercer tema en este debate inicial era el de la democratización y modernización del asociacionismo, en el marco del sindicalismo vertical. El mundo asociativo se ofrecía entonces como un amplio campo de posibilidades conforme se iba desmantelando en unos casos y democratizando y modernizando en otros las viejas estructuras corporativas del sindicalismo vertical. Así, por ejemplo, la necesidad de profesionalizar el cooperativismo, ampliamente extendido en nuestro país, exigía incorporar en sus cuadros directivos a personal cualificado. Ello abría un escenario de oportunidades a las nuevas generaciones de ingenieros y economistas agrarios. Asimismo, el desarrollo de nuevos sindicatos de agricultores, lo que luego se llamaría organizaciones profesionales agrarias, impulsó la creación de gabinetes técnicos para prestar servicio a sus afiliados. Ello abría otro escenario de oportunidad no solo a los agrónomos, sino también a jóvenes economistas y sociólogos. Estos tres temas, que están en las diapositivas iniciales de debate, se enmarcaban además en dos acontecimientos políticos de primera magnitud y que tuvieron lugar en la década de los años 80. De un lado, la creación del Estado de las Autonomías, con la constitución de nuevos departamentos de agricultura para gestionar las transferencias del Estado. De otro lado, la entrada de España en la Unión Europea en 1986, con la cesión de soberanía a las instituciones comunitarias a cambio de acceder
a los recursos económicos de la política agraria común. Ambas esferas políticas, la autonómica y la europea, fueron también nuevos escenarios laborales y profesionales para los jóvenes egresados de las escuelas de agrónomos y de las facultades de Economía y Sociología. Sea como fuere, y una vez culminados ambos procesos, el sector agrario español entró en una nueva etapa a final de los años 80. Era una etapa marcada por las orientaciones de la política agrícola común europea, las exigencias de unos mercados cada vez más abiertos y competitivos y las nuevas demandas de los consumidores en materia de calidad, salud y medio ambiente. La entrada de España en la Unión Europea en 1986 influirá de forma determinante en la agricultura y el mundo rural español a través de la PAC, marcando el ritmo y la senda del cambio hasta hoy. Cabe señalar 4 vectores de cambio en este periodo: la globalización de los mercados y la liberalización del comercio, las limitaciones ambientales del productivismo, la consideración de la agricultura como asunto de interés general y, cuarto, la emergencia del desarrollo rural como política diferenciada de la política agraria. Voy a ir desglosando cada uno de estos vectores. Primero, de globalización e inclusión de la agricultura en las reglas de liberalización del comercio internacional. Es importante señalar que cuando España entra en la Unión Europea en 1986, lo hace en un momento en que estaban comenzando a cambiar las orientaciones de la política europea, no lo olvidemos. Una vez lograda la suficiencia alimentaria en el conjunto de la Unión, la agricultura se integraba en las reglas de liberalización del comercio internacional establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Ello significaba liberalizar la política de la Unión Europea en materia agrícola tras 2 décadas de mecanismos reguladores de inspiración socialdemócrata. Se iría imponiendo una orientación más liberal en la política europea con la eliminación del sistema de precios de garantía y el desmantelamiento de los mecanismos públicos de intervención. Esta orientación sería en parte mitigada por las ayudas directas a los agricultores, cada vez más desacopladas de la producción y condicionadas a las limitaciones presupuestarias, ayudas directas que desde posiciones liberales eran prácticamente casi una herejía. Tales cambios en las orientaciones de la PAC tuvieron efectos evidentes en la agricultura española, sobre todo en su ajuste estructural. Se consolidaría por la vía del mercado la senda ya iniciada en la etapa anterior de la modernización productiva, la concentración, la reducción del número de explotaciones y el aumento de su tamaño medio. De hecho, en este periodo largo, desde el año 86 hacia acá, prácticamente el número de explotaciones agrarias ha pasado de casi 3 millones a apenas 1 millón de ahora, por poner solo un ejemplo. El segundo vector de cambio es el relacionado con las limitaciones del productivismo y de los modelos intensivos de agricultura. Los sistemas heredados de la Revolución Verde, a lo que hice referencia en la primera parte de la conferencia, y basado en la intensificación, la mecanización, el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas y la gestión industrial de las granjas estabuladas, pronto encontraron sus propios límites. Uno de esos límites fueron las externalidades negativas producidas sobre el medio ambiente y los recursos naturales, como por ejemplo la contaminación de las aguas por purines, las emisiones de gases de efecto invernadero, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la desarticulación de los espacios forestales. Pero también encontraron limitaciones esos modelos agrícolas intensivos en los cambios culturales que estaban teniendo lugar desde los años 90 en la sociedad europea e intensificado a comienzos del milenio. Eran cambios que abrían espacios de creciente preocupación de la población por los temas asociados a la salud, la preservación de los espacios naturales, la calidad de los productos, más que la cantidad. En ese contexto, el productivismo a ultranza del periodo anterior fue relegado a un segundo plano en favor de la calidad y las demandas de los consumidores, pasando los centros de decisión desde el agricultor al resto de operadores económicos, industrias, empresas de distribución, y eso cambia el marco de referencia de los agricultores y el marco de referencia de la agricultura en su conjunto, al hacerse más dependiente a la hora de toma de decisiones de un entorno mucho más amplio. El tercer vector del cambio
es el de la consideración de la agricultura como un asunto de interés general, que está muy relacionado con la reflexión anterior. En el contexto al que me he referido, los temas agrarios dejarían de ser un asunto sectorial, que incumbe solo a los ministerios de Agricultura, a los agricultores y sus organizaciones, para convertirse en un asunto de interés general. Se ampliaba así el escenario de los debates agrarios, abriéndose la puerta a la participación de nuevos grupos sociales, muchos de ellos no directamente relacionados con la producción agraria: industrias, comercio, ecologistas, consumidores, gestores de espacios forestales, nuevos residentes de las áreas rurales, y también a nuevos actores políticos, como los ministerios de Comercio, Consumo, Sanidad, Medio Ambiente. Sí, los temas agrarios dejaban de ser patrimonio exclusivo de un sector para convertirse en un tema de sociedad. Ello sería motivo de tensiones y de incomprensión de los agricultores, que cada vez más ven el mundo rural como un espacio amenazado desde fuera y sometido a limitaciones externas, generándose en ello la sensación de falta de reconocimiento social y de un sentimiento de victimismo. Sin embargo, la realidad de la agricultura y el mundo rural de hoy es lo bastante importante, desde mi punto de vista, como para dejarlo solo en manos de los agricultores. Y es ahí, en su importancia social, donde radica la legitimidad de la política agraria y de las ayudas a los agricultores. Hoy, gracias a que la agricultura se convierte en un tema de interés general, la política agraria y las ayudas a los agricultores adquieren una legitimación social nueva, y eso los agricultores y sus organizaciones tienen que tenerlo en cuenta. El cuarto vector de cambio está relacionado con los programas de desarrollo rural y la diversificación de actividades. Para compensar la creciente desagrarización de las políticas europeas, como consecuencia de los cambios de la entrada de la agricultura en la Organización Mundial del Comercio, se fue imponiendo a escala de la Unión Europea el discurso de la diversificación económica de los territorios rurales, consciente las instituciones europeas de que la agricultura no podía seguir siendo el eje del desarrollo en muchos territorios. Se abría paso el tema del desarrollo rural, de la importancia de lo local. Se comenzó a plantear la necesidad de abordar el futuro de las áreas rurales con estrategias desde abajo, surgidas desde la propia población local, basada en la promoción de actividades no agrarias en las que la población rural, local, tuviera una participación directa. Comenzaba así a principios de los años 90 la etapa de los programas LEADER, que en sus más de 30 años han desempeñado un importante papel a través de los más de 200 grupos de acción local extendidos por toda España. ¿Cuáles son los retos, los grandes retos y desafíos actuales del presente y del futuro? Sin duda que el momento actual puede ser comparable con el de los años 70, al que me refería al comienzo de mi conferencia, aunque con las singularidades propias del presente. Me refiero a que se asiste, como entonces, a un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes que está cambiando las actuales formas de gestión de las explotaciones agrarias. Antes sería la mecanización, la revolución verde, la mejora vegetal y animal y la utilización masiva de insumos químicos en los años 60 y 70. Ahora es la biotecnología, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, la economía circular. Estos cambios hacen que hoy sea posible dirigir a distancia muchas explotaciones agrarias, sin que su titular esté presente en el territorio. Se desarrollan modelos de agricultura sin agricultores, gracias también a la externalización en empresas de servicios de muchas tareas que antes realizaba el titular con la ayuda de su familia o con personal asalariado. Pero al mismo tiempo, y esa es una diferencia que para mí es muy relevante respecto a lo que ocurría hace medio siglo, estos modelos altamente tecnificados no se imponen como única vía de desarrollo agrícola. Así como en los años 60 y 70 la Revolución Verde se puede decir que era pensamiento único, había que apostar por la modernización productiva, la intensificación, sí o sí. Hoy, sin embargo, hay una mayor pluralidad y hay una mayor diversidad de discursos y de modelos y de planteamientos sobre la agricultura y el mundo rural. Gracias a los cambios producidos en las demandas de los consumidores y gracias también al cambio cultural respecto a los espacios naturales
y los modelos hipertecnificados de hoy, los modelos estos hipertecnificados coexisten con otros modelos alternativos. Son modelos basados, estos alternativos, en la agroecología, la producción ecológica y regenerativa, los mercados de proximidad, los sistemas mixtos agrosilvopastorales. Puede decirse que nunca ha habido tanta pluralidad en materia de desarrollo agrario como hoy, tanto a nivel del discurso social y político como de las prácticas agrícolas y ganaderas. No cabe hablar, por tanto, hoy de pensamiento único en los temas agrarios y rurales. Hay, sin duda, grandes explotaciones que utilizan agricultura de precisión, que son gestionadas con drones y organizadas en forma de sociedades jurídicas en las que sus titulares están ausentes del territorio. Eso es cierto, pero junto a ellas existen explotaciones integradas en las áreas rurales, gestionadas directamente por los agricultores, que utilizan también ellos nuevas tecnologías, si bien adaptadas a las características de su pequeña y mediana escala empresarial. Asimismo, hay macrogranjas, por supuesto, gestionadas mediante algoritmos o programas de inteligencia artificial, pero también encontramos ganaderos que gestionan pequeñas y medianas cabañas utilizando también las nuevas tecnologías, si bien adaptadas a las necesidades de sus granjas, GPS para controlar el ganado cuando pastorea, salas de ordeño mecanizado, etc. Es evidente que todo este fuerte cambio tecnológico tiene efectos tangibles tanto en la sostenibilidad de la agricultura como en el desarrollo de los territorios rurales, planteando importantes retos sociales y políticos. A analizar esos retos voy a dedicar la última parte de mi conferencia. El primero es la renovación generacional. La población agraria española está muy envejecida, también la europea, pero la española particularmente. Y sin jóvenes es imposible afrontar los grandes desafíos que tiene por delante nuestro sector agrario. 2/3 de los agricultores tienen más de 55 años, lo que significa que en 10 años estarán en edad de jubilarse. Siendo esto preocupante, lo más grave es que las actividades y las actitudes favorables a la innovación se van perdiendo con la edad. Eso es un proceso natural. Ello quiere decir que si no hay renovación generacional, si no hay jóvenes, difícilmente se podrán introducir las innovaciones que necesita nuestra agricultura para responder a los retos del siglo XXI. Sin embargo, es un hecho que en general la actividad agraria resulta poco atractiva para el conjunto de los jóvenes de hoy. Esto se debe a la imagen aún estereotipada que se tiene de ella, como actividad dura y sometida a las inclemencias del tiempo. También se debe a la escasa rentabilidad que muestran algunos sectores, no todos, en especial los más tradicionales, que son precisamente los que sirven de base para construir la imagen pública del sector. Porque los que tienen problemas y se manifiestan son realmente estos sectores más tradicionales, porque los innovadores, los que hacen agriculturas más modernas y más tecnificadas, que son capaces de adaptarse a las situaciones de crisis, esos realmente no salen a manifestarse ni construyen la imagen pública del sector. A ello se une el fuerte atractivo que ejerce el mundo urbano y la escasa valoración que tienen los propios agricultores de su actividad. La profesión de agricultor quizás sea la peor valorada por los propios agricultores, así como el deseo cada vez más explícito de los agricultores de que sus hijos no se dediquen a la agricultura. Todo ello crea un cuadro preocupante sobre el tema de la renovación generacional. Por eso ese tema debe ser tratado como un asunto de Estado en el que se implique no solo el Ministerio del Ramo, de Agricultura, sino también otros ministerios, incluso comunidades autónomas y ayuntamientos. Debemos tener en cuenta que la incorporación de jóvenes a la agricultura exige sin duda la aplicación de medidas económicas, ayuda a la instalación, por ejemplo, además de fiscales. Pero también son necesarias campañas de sensibilización social para poner en valor una actividad como la agraria, que ya no es una actividad atrasada, dependiente de las inclemencias del tiempo, etcétera, sino que es una agricultura y una actividad cada vez más técnica, cada vez más profesionalizada, cada vez más parecida a otros tipos de actividades modernas y cada vez más esencial para asegurar el abastecimiento de alimentos sanos y de calidad. En ese contexto de renovación generacional adquiere relevancia la incorporación de las mujeres a la actividad agraria. Una incorporación que debe darse tanto en las áreas técnicas y productivas como en el ámbito de la cotitularidad de las explotaciones y de los órganos directivos de las cooperativas y organizaciones profesionales donde hay todavía un gran déficit de presencia de las mujeres.
El segundo reto está relacionado con la investigación, la transferencia y la digitalización como claves para la transición ecológica. Más allá de los debates sobre el cambio climático, que no voy a entrar en ello, es un hecho indudable que se están produciendo alteraciones importantes en las temperaturas y las precipitaciones pluviométricas, siendo los agricultores los primeros afectados. Por ello, además de las acciones emprendidas desde las instancias internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los grandes acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, los gobiernos nacionales y los propios agricultores emprenden acciones para adaptarse a esta nueva situación. Se investiga para encontrar variedades vegetales mejor adaptadas a contextos de altas temperaturas y escasez de agua, utilizándose para ello los avances de la ingeniería genética como la tecnología CRISP. Se aplica la digitalización para un uso más racional de los insumos, sobre todo fertilizantes y plaguicidas, a través de la agricultura de precisión. Se incentivan a los agricultores que cambian sus prácticas por otras más respetuosas con el medio ambiente, cubiertas vegetales, agricultura de conservación y laboreo mínimo, y se les asegura sus rentas ante los riesgos climáticos mediante sistemas de aseguramiento o mediante sistemas de avales. Asimismo, y en un país como España, con limitaciones importantes en el tema del agua, es necesario abordar la viabilidad de nuestro regadío agrícola. Por ello, deben aprovecharse al máximo las posibilidades de las nuevas tecnologías digitales, que ya se está haciendo, en materia de ahorro y energía, buscando fuentes alternativas de recursos hídricos y abriendo el debate sobre la necesidad de limitar o al menos no aumentar la superficie de regadío. Debate que más tarde o más temprano tendrá que plantearse. Se asiste en definitiva a un proceso de transición ecológica hacia modelos de agricultura y ganadería mejor adaptados al nuevo contexto climático. Se va hacia modelos más racionales y eficientes en términos de utilización de insumos, menos dependientes de energías fósiles, más en sintonía con la gestión de los espacios forestales. En ese proceso es importante el papel a desempeñar por la amplia red de centros de investigación que existen en nuestro país de una enorme calidad y que son fundamentales para encontrar las innovaciones científicas y tecnológicas necesarias. Pero también es importante el papel de los poderes públicos para evitar que sean excluidas de todo ese proceso de transición ecológica las explotaciones con más dificultad para realizar las innovaciones ecológicas y digitales, que son muchas veces las explotaciones más integradas en el territorio rural y que contribuyen más al dinamismo de las zonas rurales. De ahí la importancia de las políticas públicas, como la PAC, para que ese proceso de transición ecológica sea gradual, no excluyente, sino inclusivo. Por eso se habla de transición justa, adquiriendo especial importancia el tema de la formación y el asesoramiento técnico. Además, los poderes públicos deben asegurar las infraestructuras necesarias en materia de conectividad digital, al igual que ocurrió con la electrificación rural de los años 60. Yo siempre digo que el gran reto de la banda ancha actual es similar al que en los años 60 tuvieron los gobiernos del franquismo para llevar la luz al último pueblo de las zonas rurales españolas. Y ahora más fácilmente porque tenemos la tecnología mucho más disponible. Es un desafío en el que deben combinarse las tres dimensiones de la sostenibilidad, este desafío de la transición ecológica. La ambiental, la sostenibilidad ambiental, una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, eso es incuestionable, pero también la sostenibilidad económica, que tenga en cuenta la rentabilidad de las explotaciones, ya que no puede haber agricultura verde en números rojos, como dice nuestro amigo Tomás García Escárate. Pero también la dimensión social de la sostenibilidad, que considere no solo el equilibrio de los ecosistemas, sino también el bienestar de la población rural y las condiciones laborales de la población que trabaja en el medio rural, que cada vez más es población inmigrante. Y dados los últimos acontecimientos, pandemia y la guerra de Ucrania, yo añadiría a estas tres dimensiones de la sostenibilidad una cuarta, que tiene que ver con la soberanía en materia de producción de alimentos. Sería algo así como la dimensión estratégica de la sostenibilidad, en el sentido de disponer de un sistema alimentario capaz de asegurar el suministro básico de la población y no hacerlo depender todo de importaciones. Y ello sin menoscabo de la apertura de los mercados. No estoy hablando de cerrar fronteras,
porque debemos tener en cuenta la vocación exportadora de muchas de nuestras producciones agrícolas y también tener en cuenta los compromisos en materia de lucha contra el hambre y de cooperación con terceros países asumidos por la Unión Europea en el marco de la Agenda 2030. El tercer reto es el de la vertebración de la cadena alimentaria. Hoy no puede concebirse la agricultura como un sector aparte, aislado del resto. Desde hace décadas el sector de la producción agraria es un eslabón más de la cadena alimentaria, junto a las industrias de insumos y transformación, las redes de transporte, las empresas de distribución, tanto minoristas como mayoristas. Es verdad que existen hoy sistemas alternativos, como los ya citados circuitos cortos de venta, mercados de proximidad, en los que productores y consumidores se relacionan de forma directa sin intermediarios. Pero su importancia en términos cuantitativos es aún muy poco significativa. El grueso del sistema de producción y distribución de alimentos se canaliza a través de la cadena alimentaria convencional y dentro de ella la interdependencia es total entre sus distintos componentes. Es una cadena muy compleja, en la que por lo general los agricultores son el eslabón más débil. Su debilidad radica en las características perecederas de gran parte de sus producciones, pero también en la atomización de las explotaciones agrarias, debido al bajo nivel de vertebración asociativa que existe dentro del sector. Pero el buen funcionamiento del sistema alimentario depende de que los distintos componentes se convenzan de que más que una cadena, el sistema alimentario es un puente en el que todos los pilares deben ser sólidos para que las empresas puedan circular desde la producción al consumo. Si hay un pilar que no funciona, el sistema alimentario no funciona. Por eso me gusta utilizar el término puente más que el término cadena, por la importancia de cada pilar para la estabilidad del puente. Y ahí cada agente del sistema alimentario tiene su propia responsabilidad. La del sector agrario, sin duda, es producir de modo sostenible, vertebrar mejor sus intereses a través de eficientes modelos asociativos, cooperativas, organizaciones de productores, interprofesiones, pero la responsabilidad del sector de las industrias y la distribución es remunerar de forma adecuada a los que le suministran las materias primas, es decir, los agricultores, y poner a disposición de los consumidores productos sanos y de calidad. En toda esa larga y compleja cadena alimentaria, el consumidor final es el que tiene la última palabra. Por ello, todos los operadores económicos deben ser sensibles, mediante las técnicas de la trazabilidad, a los cambios que se producen en los gustos de los consumidores, pero también en sus valores respecto a la ética con los seres vivos, el tema del bienestar animal, el medio ambiente, la salud, el desperdicio de alimentos o las condiciones laborales, insisto. Un último tema de los grandes retos y desafíos de futuro es el tema de la cohesión territorial y el vaciamiento de las áreas rurales. Si hay un tema de actualidad en nuestro país hoy, es el de la España vacía o vaciada, que desde hace unos años ocupa el debate social y político. Es un tema complejo, de muy difícil solución, que se enmarca en el declive demográfico general de España y el resto de países europeos. También en el fuerte atractivo que sigue ejerciendo el medio urbano. Pensemos que más del 80% de la población española vive en municipios de más de 50.000 habitantes. Además, en este debate hay que evitar las generalizaciones simplistas. La España del interior es muy heterogénea, de tal modo que habría que hablar de ruralidades más que de ruralidad, dada la gran variedad de situaciones que podemos encontrar en nuestros territorios. Nada hay tan diferente de la Andalucía rural, articulada en agrociudades, que los espacios semivacíos de las dos Castillas, Aragón o parte de Extremadura. Por eso, cualquier tipo de política que se dirija a revertir y paliar los efectos del despoblamiento tiene que basarse en estrategias diferenciadas y ajustadas a las características de cada territorio, promoviendo además la participación directa de las poblaciones afectadas. Debe ser una combinación de dos tipos de estrategias, con una visión más comarcal que local. Por un lado, estrategias bottom-up, definidas desde abajo, ejecutadas de forma participativa, y por otro lado, estrategias top-down, formuladas desde arriba, desde los poderes públicos, para asegurar servicios básicos, infraestructura en sanidad, educación, transporte, asistencia social, banda ancha de telecomunicaciones, etc. Y todo ello garantizando, además, un buen equilibrio con los espacios forestales a fin de prevenir el riesgo de incendios cada vez más importante y virulento. Asegurado un nivel de servicios básicos, corresponde a la sociedad rural emprender las acciones necesarias para desarrollar sus territorios. Y en eso, como en tantas otras cosas, habrá comunidades capaces
de desarrollarse con éxito y otras condenadas a situaciones de precariedad, pendientes de los ingresos procedentes de las jubilaciones o de las ayudas asistenciales. En unos casos, la agricultura seguirá siendo, sin duda, el motor de desarrollo de muchas zonas rurales, pero en otros casos la clave estará en la diversificación de actividades, combinando las productivas con las recreativas y culturales, turismo rural, deportes de naturaleza, etc. Asimismo, el creciente atractivo de las áreas rurales como lugares de referencia y teletrabajo, gracias a las nuevas tecnologías, ofrece oportunidades de desarrollo. Habrá que comprobar con el tiempo en qué medida, al igual que ocurre con la explotación de los recursos naturales con fines energéticos, energía eólica, energía solar, tierras raras, etc. Ello abre un nuevo debate social y político en estas áreas, en el que junto a otros grupos sociales deben participar los agricultores y sus organizaciones, pero con actitudes cooperadoras, dejando al margen rancios discursos corporativistas ya superados. El mundo rural agrario de los años 60 y 70 ya no existe, y eso los propios agricultores tienen que saberlo y tienen que incorporarse al debate futuro sobre la agricultura y el mundo rural. Y concluyo. Renovación generacional, gestión del agua, sostenibilidad, todas las cosas que hemos ido planteando a lo largo de la conferencia constituyen hoy grandes retos. Son retos de una enorme complejidad que se enmarcan en el objetivo de la transición ecológica y en un contexto en el que, como digo, la agricultura se convierte en un tema de interés general. Y eso es bueno, como dije antes, ya que le da legitimidad, insisto, a las políticas de apoyo al sector agrario, en la medida en que la sociedad en su conjunto reconoce el valor esencial de la actividad agrícola y ganadera. Pero a cambio, las organizaciones agrarias y los agricultores deben asumir que los espacios rurales ya no son patrimonio exclusivo de ellos, sino compartidos con otros grupos sociales, es decir, con el conjunto de la sociedad. Concluyo diciendo que para afrontar los retos futuros se dispone de suficientes medios técnicos y económicos y de altos niveles de formación nunca antes alcanzados en nuestro país. Además, la pertenencia a un espacio común, como es la Unión Europea, y la existencia de la PAC supone una importante garantía y una red de seguridad para nuestra agricultura y nuestro mundo rural. Pero eso no nos exime como país de afrontar los desafíos que tenemos respecto a la agricultura y el mundo rural. Son desafíos que tienen en España una singularidad específica y que exigen políticas adecuadas y eficientes sistemas de formación y asesoramiento técnico de los agricultores que no dependen solo y exclusivamente de la política agraria común. La política agraria común es una política limitada en recursos y que no puede resolver todos los problemas de todos los países de la Unión Europea. Cada Estado, cada país debe asumir también su parte de responsabilidad, en el caso español, las propias comunidades autónomas. Y ahora sí, concluyendo, queda abierto este curso académico 2023-2024. Cierro mi carrera como profesor de investigación en el IESA. Ha sido una carrera en la que he procurado combinar dos sensibilidades, la más técnica de ingeniero agrónomo y la más humanista de sociólogo, con el propósito de comprender mejor una realidad tan compleja como la de la agricultura y el mundo rural. Inicio una nueva etapa en mi vida y para comenzarla cito unos hermosos salmos del libro del Eclesiastés, escrito por el rey Salomón hace casi 3000 años. Hay un tiempo para todo bajo el cielo, para nacer y para morir, para plantar y para recoger lo plantado. Y ahora, añado yo, toca el tiempo del mar y sus latidos, de los amaneceres en los acantilados, un tiempo sin prisas, angustia ni desvelo, cual balandro que surca la bahía. Es un tiempo nuevo, junto a Pilar, aquí está, mi familia, mi hijo Edu, que está grabando la conferencia, mi hija Sara, que ha dado a luz hoy y que nos ha ofrecido este regalo de jubilación con mi nieta Julia, que llenará de vida nuestras vidas. Muchas gracias a todos. A vosotros.
Bueno, muchas gracias por esos aplausos, como se dice, esos aplausos tan inmerecidos, se dice, ¿no? Pero bueno, me alegra muchísimo que hayáis tenido ese final tan cálido y tan lleno de amistad y de cariño. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sabíamos todos que iba a estar a la altura, como siempre, de esta conferencia inaugural. Tenemos un poquito de tiempo. Yo creo que si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a abusar de Eduardo, ya que es miembro de la casa, y vamos a hacer algún pequeño turno de palabra, si os parece adecuado. Antonio. Tiene vamos a pasar el micrófono. Antonio tiene buena voz. Bueno, brillante, como siempre, Eduardo, muchas gracias. Y esto es una demostración de que eres todo un orgullo para nosotros y eres todo un ejemplo para nosotros. De trabajo, de rigor, de compromiso, eternamente agradecido, como se suele decir. Pero voy a ir a tu conferencia porque hay algo que me preocupa y que me gustaría saber tu sabia opinión. Entraría dentro de los retos de investigación y transferencia. Y me preocupa mucho el oligopolio que existe en determinados inputs agrícolas. En concreto, semillas, productos farmacéuticos y fertilizantes. Recientemente venía en un periódico fiable que prácticamente son dos empresas, dos grandes multinacionales, las que controlan el 40% de las semillas en el mundo. Productos farmacéuticos, 10 empresas. Fertilizantes, otras cuantas. Y la reflexión es eso. Se está con este oligopolio generalizado en estos inputs tan importantes, se está quizás infringiendo lo que es un derecho que tenía el propio agricultor, el pequeño agricultor, en una etapa donde estamos que vamos hacia el autoconsumo energético, a quizás llegar a actuaciones locales y menos, de dimensión menos grande. Y curiosamente estos inputs agrícolas cada día están más concentrados en grandes multinacionales. Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque a mí me preocupa mucho. Yo he estado viendo en los invernaderos de Almería, donde las semillas de tomate son oro auténtico. Se paga precio de oro y no tienen más remedio que acudir al semillero, que es de una multinacional americana y que es el único que se lo puede facilitar. Pero es que luego viene una plaga y también tiene que acudir a otra multinacional que es la que le propicia los productos farmacéuticos para abordar la plaga correspondiente. Y tiene que fertilizar. Y exactamente igual tiene que acudir a grandes oligopolios, normalmente americanos. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Alguna pregunta más y así agrupamos varias preguntas? Bueno, pues si quieres ir contestando. Parece que la pregunta de Antonio Hurtado ha dejado algo. Es interesante. Hombre, como es de una enjundia mayúscula. Vamos a ver. No quiero dar otra conferencia, bueno, no al lugar, pero sí algunas reflexiones que algunas he apuntado en el texto de la conferencia. Oligopolios, estamos hablando de una economía capitalista, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una economía donde los poderes públicos, a través de políticas, intentan con bastantes dificultades a veces regular esos mercados, que muchas veces los efectos de los mecanismos reguladores luego resultan que no son los que se prevén, sino que a veces se producen unas distorsiones en los mercados mayores. Ahí está el debate famoso sobre si con la inflación tenemos que controlar o no controlar los precios o, por el contrario, dejarlos que sea el mercado. Es un debate
de una gran enjundia, un debate, una componente política fuerte, al mismo tiempo un debate económico. Hay posiciones muy diversas en ese sentido. Y yo diría que así como hay oligopolio en el tema de los insumos, también hay oligopolio en otros campos. Tú lo has puesto en el campo de farmacéuticos, o incluso en el campo de la energía. Bien, lo que quiero comentar, mi reflexión es la siguiente. He hablado a lo largo de la conferencia. Así como en los años 60, cuando en la Revolución Verde había un pensamiento único sobre los modelos agrarios, era intensificación, mecanización, input, fertilizantes, intensificar la productividad, era un poco el pensamiento único que se imponía. Hoy tenemos una pluralidad, no solamente de discursos, sino de prácticas agrícolas y ganaderas. Tú has puesto el ejemplo de los invernaderos o el ejemplo de otros agricultores que hacen agricultura convencional, que son muy dependientes de insumos que están controlados por grandes multinacionales, pero junto a eso hay otros modelos de agricultura que coexisten, que tienen un valor cuantitativo menos significativo, pero que tienen un valor cualitativo importante, que son, bueno, pues agricultura basada en los principios de la agroecología, agricultura ecológica, circuitos cortos, mercados de proximidad, donde ahí hay, que llaman, bueno, agricultura regenerativa. Tú entras hoy en las redes sociales, en Internet, y pinchas sistemas alternativos a los convencionales agrarios y te salen un listado. Hay países, hay comunidades, regiones que están más avanzadas que otras en este terreno, y hay sectores, que es muy importante trasladar este mensaje. La agricultura es un sector tan heterogéneo que lo mismo que dije antes, que no se puede hablar de ruralidad, sino de ruralidades. No se puede hablar de agricultura, sino de agriculturas, y por sectores. Hay sectores que son muy dependientes de todo lo que tú has comentado, pero hay otros sectores que son mucho menos dependientes de eso, que tienen mucha más autonomía para gestionar sus propias actividades, sus propias explotaciones. Por eso creo que hay que matizar y hay que hacerlo por sectores. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay sectores que son muy dependientes de esta semilla, estos inputs, pero otros menos. Y yo ahí lo que diría es que el menú está abierto. Hay agricultores, además, que hoy, sobre todo agricultores altamente tecnificados, ya no estoy hablando de sistemas alternativos basados en los principios de la agroecología. Si tú te vas, por ejemplo, a los olivares superintensivos ahora, o te vas a las grandes explotaciones muy tecnificadas con robótica y todo, donde la dependencia de este tipo de insumos es menor, entre otras cosas porque tienen más capacidad para reducir el consumo, por ejemplo. Hoy día, pues, el consumo de fertilizantes o de plaguicidas en algunas explotaciones súper tecnificadas se ha reducido casi a la mitad en muchos casos, ¿no? En fin, no quiero extenderme, pero sí porque quiero dejar la opción de que haga alguna otra pregunta, pero sí decirte que va por sectores, que estoy de acuerdo con lo que tú has comentado en algunos casos, pero en otros no, y que el mensaje que yo quiero trasladar es que hoy estamos ante una agricultura muy diversa, ante un mundo rural muy diverso y, sobre todo, ante una pluralidad de estrategias y de discursos sociales y políticos, que es lo que enriquece, diríamos, el panorama. Si nos fijamos solo en un punto, vemos problemas. Si nos fijamos en otro punto, probablemente vemos oportunidades. ¿Alguna otra pregunta, intervención, comentario? Bueno, pues si no la hay, simplemente darle las gracias a Eduardo por su conferencia, darle las gracias a Manolo por ayudarnos a presentar a Eduardo y, sobre todo, darle las gracias a todos ustedes y decirle que esta casa siempre estará abierta para vosotros. Muchas gracias por venir y queda inaugurado el curso 2023-2024. Bueno.